Capítulo 12. El viernes 29, Córdoba amaneció despejada y totalmente ocupada por la policía. La gobernación había puesto en la calle a todas sus fuerzas, había traído contingentes del resto de la provincia y anulado todos los francos. El dispositivo estaba pensado a partir de la experiencia de años de reprimir manifestaciones. Su táctica consistía en cortar los accesos al casco céntrico para impedir que las columnas llegaran a juntarse y tratar de reprimirlas por separado. La noche anterior se había reunido la Comunidad de Inteligencia de Córdoba, oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea, la Policía de la provincia, el Ministro de Gobierno y los rectores de las universidades Nacional y Católica, que consideraron que las fuerzas existentes alcanzarían para mantener el orden. Mientras tanto, en Buenos Aires, el ministro Borda pretendía declarar el estado de sitio para controlar mejor la situación, pero el presidente Onganía rechazó la medida porque empañaría la imagen de paz, tranquilidad y consenso que su gobierno pretendía dar. Esa mañana el gobernador Caballero dispuso un gran anillo policial alrededor del centro y en los puntos estratégicos concentró destacamentos móviles capaces de desplazarse a los lugares donde se produjeran choques. Sus fuerzas estaban preparadas para la batalla. Los puentes de la Cañada eran el embudo donde tenían que ir a caer los manifestantes. Para asegurarse de que no los pasarían, las fuerzas represivas habían preparado sus cordones a varias cuadras de cada uno de ellos. La Guardia de Infantería había apostado carros y tropas en los cruces de la Cañada con Humberto Primo, La Rioja, Santa Rosa, Avenida Colón, 9 de Julio, Dianfunes, 27 de Abril, Caseros, Duarte Quirós y Boulevard San Juan. A la altura de 27 de Abril y Caseros, en el Paseo Sobremonte, había una concentración importante de la policía montada. A lo largo de la avenida General Paz se habían desplegado carros de asalto, especialmente frente al Jockey Club, el Club Social y las facultades de Arquitectura e Ingeniería. Las plazas Vélez Arfiel y España estaban repletas de efectivos. Otros contingentes se habían instalado desde temprano en los puntos de acceso de las columnas de huelguistas que venían de las principales concentraciones industriales. En la rotonda del Dante, en Parque Sarmiento, la policía controlaba el acceso desde Ferreira y Villa Rebol. En la Plaza de la Paz, la policía estaba preparada para frenar la llegada de las columnas de los mecánicos de la planta Santa Isabel de Kaiser y los estudiantes de la ciudad universitaria. Todos los puentes del río Suquía estaban bajo un control estricto. Los manifestantes sabían que solo desbordarían a la policía si llegaban por muchos puntos a la vez. Desde las 9 de la mañana se veía gente deambulando por todas partes, cruzando miradas, charlando, apurando el paso hacia destinos desconocidos. Los comerciantes abrieron temprano, pero la mayoría volvió a cerrar al cabo de un par de horas. Los que no salían a la calle estaban en los balcones y las azoteas para ver qué pasaba. A eso de las 10, los colectiveros que terminaban el recorrido dejaban los micros en las terminales y los autos empezaron a evitar el centro. Solo motos recorrían las calles. Era más difícil usarlas para hacer barricadas y muchas pertenecían a la coordinación de los manifestantes. De a poco, los que andaban solos se fueron juntando en grupitos. Algunas esquinas lejos de los cordones policiales se convertían en puntos de reunión. Cada uno había recibido sus contactos, citas, maneras de ir reuniéndose. A eso de las 10:30 resultaba evidente que mucha gente estaba organizada. En las esquinas de las avenidas Colón y General Paz había hombres y mujeres con bolsos, carteles enrollados y paquetes de todo tamaño. El aire estaba cargado con la tensión de los grandes días. El silencio estaba a punto de romperse. Muy temprano, Tosco y Alberti fueron a la planta general de Villa Rebol, al norte de la ciudad. Tosco se había puesto las botas de trabajo y el overol encima de una camisa grafa que llevaba medio arremangada, desafiando el fresco de la mañana. Iban a la planta donde había trabajado antes de su actividad sindical y a la que volvía cada tanto, porque no hacía uso permanente de su licencia gremial. Esa planta era uno de los 3 puntos centrales de concentración. Acá no se trata de cambiar un general por otro. El poder lo tenemos que conquistar los trabajadores y todos los hombres con sentido patriótico. Decía el Tano de Tofino. Alberto tenía un pantalón de trabajo azul y un pullover oscuro. Gringo, ya estuvimos repartiendo los porroncitos. A las 11 empezó el paro.
En la usina, los dirigentes ni siquiera tuvieron que convocar a los trabajadores, solo se quedaron en sus puestos las guardias de emergencia del personal jerárquico y los demás se fueron encolumnando detrás de los carteles de luz y fuerza. Algunos llevaban bolsitos con molotov, otros cargaban unos palos para sostener los carteles que parecían bates de béisbol. Unos pocos tenían algún revólver escondido en la cintura. Se iban desplegando cartelones de vereda a vereda, donde se leían los nombres de las distintas agrupaciones. A la cabeza de la columna un cartel enorme decía «Paro activo». Un manifestante se subió sobre los hombros de otro y gritó «Abajo la dictadura». Miles de voces contestaron «Abajo». La respuesta aumentaba a ojos vistas. La gente salía de todos lados. Alejandro Ferreira llegó al Clínicas a eso de las 8 de la mañana. Los estudiantes habían decidido empezar a marchar antes de la hora fijada para el paro y se estaban juntando en el hospital. Su idea consistía en ocupar con varias columnas las 10 cuadras que separaban el Clínicas de la Cañada y ahí desbordar a la policía. Habían organizado una conducción que reunía a la mayoría de las agrupaciones. El peso recaía sobre el integralismo, el Partido Comunista Revolucionario y el Frente Estudiantil Nacional, pero no faltaban otras variantes del peronismo, los radicales, los comunistas ortodoxos y mucha gente sin partido ni tendencia. La noche anterior, en una asamblea populosa, todos se habían puesto de acuerdo en apoyar el paro de los obreros. Al principio, los comunistas de la FUC se habían opuesto un poco, pero terminaron aceptando las propuestas de la mayoría. La Universidad Nacional de Córdoba tenía alrededor de 40.000 estudiantes. Los de Católica, que se habían plegado, eran como 5.000. Era difícil saber cuántos estaban en el Clínicas, pero parecían muchos. Los muchachos del MAP se mantenían todos juntos en medio de las idas y venidas, los gritos, la preparación del gran momento. Acá la policía nunca se animó a entrar y hoy tampoco los vamos a dejar. Sí, hermano, seguro, pero hoy vamos a tomar toda la ciudad, dijo el gringo Mena, y a Alejandro le pareció que estaba un poco exitista, pero nadie tenía una visión general de la situación. Cada cual aportaba datos parciales y flotaba la impresión de que podía pasar cualquier cosa. Ferreira estaba con mucha bronca porque habían detenido a uno de sus mejores amigos. Lo agarraron al Pepe Polti. El gringo le preguntó qué había pasado. Iba en la moto temprano para la zona de Ferreira con unas mariposas de cómo armar molos. Lo agarró una pinza del ejército. Las mariposas eran unos panfletos chiquitos que se tiraban al aire en puñados de 20 o 30 y bajaban aleteando hasta el piso. Ese día repartir fórmulas de bombas incendiarias firmadas comando Che Guevara podía resultar un pasaje al infierno. Entonces por el Pepe, carajo, no vamos a aflojar. Mena ya les había dado todas las instrucciones que se le ocurrieron y no le quedaban más consignas. Había llegado el momento de pasar a la acción. Miren, como decía un técnico de Belgrano, corazón y pases cortos. Los otros militantes del MAP lo miraron con sorpresa. Pases cortos quiere decir no tirar el fútbol al voleo. Hay que mirar al que está más cerca y corazón, hermano, hay que ponerlo todo. Faltaban 15 minutos para que se iniciara oficialmente el paro general cuando se dieron los primeros enfrentamientos en el Clínicas. La policía empezó a tirar gases desde lejos para tratar de impedir que se juntaran los miles de estudiantes que iban llegando. Los agentes apoyaban sus pistolas lanzagases en la cintura y los cartuchos dibujaban una parábola en el cielo. A 1 o 2 cuadras los estudiantes veían la trayectoria, la evitaban, y los más decididos agarraban las granadas con un trapo y se las lanzaban de vuelta a los policías. Las explosiones de gases se multiplicaban y la gente buscaba reparo. Los dirigentes les pedían que se reagruparan. Cientos de estudiantes sacaron ondas y empezaron a tirar. Todavía no eran las 11 y ya estaban prendidas las primeras fogatas. Alejandro Ferreira avanzó con un grupo grande por la calle Santa Rosa hacia el centro. Tenía los bolsillos de la campera llenos de recortes de hierro y en el bolsillo de atrás una honda con doble goma. Llevaba una pistola 22 en la cintura y balas en los bolsillos. Las primeras cuadras, los estudiantes fueron cantando Abajo la dictadura y arengando a los vecinos que salían. En cada esquina armaban barricadas. Duró poco. Antes de lo esperado llegó la guardia de infantería policial y empezó a tirar gases. Después, con las ametralladoras, hacían picar las balas en el asfalto. Muchos estudiantes pusieron rodilla en tierra y tiraron con sus ondas. Alejandro era uno de ellos. Sentía las balas zumbando a los costados, pero no le importaba. No conseguía creer que fueran de verdad.
Todo le sonaba como una película que tenía muchas ganas de ver. No tiren, hijos de puta. Vengan acá a pelear si son machos. Pero no se dan cuenta de que los oligarcas los están usando. Como a la media hora llegaron otras columnas que empezaron a atacar a los policías desde atrás con piedras y molotov. Desde las azoteas los vecinos les tiraban macetas. Algunos policías gritaban que tenían orden de no tirar a matar, otros apuntaban al pecho. Como en muchos lugares empezaron a ir para atrás, a ceder terreno a los estudiantes. Al mediodía, la columna ya había llegado a la avenida Colón. La misma escena se repetía en docenas de lugares. Desde Santa Isabel, las columnas de Esmata marchaban hacia el centro. Los trabajadores de las fábricas de Ferreira, en cambio, se dispersaron y fueron avanzando en grupos más chicos por los barrios 1 de Mayo y Avellaneda. Allí también las columnas seguían engrosando. Metalúrgicos, obreros del calzado, los ferroviarios de Alta Córdoba y talleres, los petroleros, obreros del vidrio, albañiles. Mientras tanto, en el centro los empleados estatales se daban cita en medio del cordón policial. En los cruces de la Cañada con 27 de abril y con Caseros, los judiciales y los municipales se iban juntando a medida que salían de sus lugares de trabajo, y desde la ciudad universitaria miles de estudiantes se lanzaban contra los retenes de la policía y la guardia de infantería. Los de Luz y Fuerza también seguían avanzando. Felipe, agarrá por Chacabuco, yo voy por Humberto Primo. A los gritos, tosco, les iba diciendo a los dirigentes por dónde ir para encolumnar más gente. Apenas media hora después, en San Juan y Chacabuco, Alberti estaba arengando a los de un barrio subido a un tarro de combustible. Hoy hay que salir a la calle a pelear por nuestros derechos. No nos van a asustar, compañeros. Estaba en medio del discurso cuando vio llegar la carga policial con caballos, sirenas, gases. Salieron piedras de todos lados, palos, bolitas de rulemanes para los caballos, miguelitos para los patrulleros. La policía se sintió rebasada. Retrocedieron y la gente avanzó. Los manifestantes habían disuelto el retén policial y seguían la marcha. La columna avanzaba en los cruces importantes, iban dejando barricadas hechas con autos y camiones cruzados, algunos volcados, algunos en llamas. En toda la periferia de la ciudad estaba pasando más o menos lo mismo. El horizonte de Córdoba estaba poblado por cientos de columnas de humo negro que se enroscaban hacia el cielo. Los estudiantes de Derecho, Ingeniería, Arquitectura, los de la Universidad Católica y los secundarios se habían replegado hacia los barrios Güemes, Observatorio y Bella Vista, y junto con los vecinos los tomaron. La policía, por el momento, no intentaba entrar y no hacía más que hostigarlos desde lejos. Desde la planta de Ica Renault en Santa Isabel, mientras tanto, marchaba la columna más grande y menos organizada. A la altura del Hospital Escuela, a unas 15 cuadras de la fábrica Ica, la policía se había acordonado. No había manera de pasar. Elpidio Torres era uno de los 10 o 15 dirigentes que iban al frente de la columna con los brazos enganchados. A 2 cuadras del cordón policial se pararon. Nadie tiró la primera piedra. Vamos a partirnos en dos. Nosotros vamos a agarrar por el lado del hospital. Ustedes traten de cruzar a la ciudad universitaria. Torres siguió al frente de varios miles de mecánicos por Avenida La Plata, bordeando el cordón policial. Al llegar a la Cañada y Arturo Vaz, una hora después de empezada la marcha, tuvieron su primer choque, gases, gritos, piedras. Después se oyeron balas. ¡Ayúdenme! La puta que lo parió, le dieron. Uno de los que venían en la primera línea de los mecánicos, a pocos metros del Elpidio Torres, había caído con un tiro en la cabeza. Se llamaba Máximo Mena. Era obrero en la Ica y cayó con el overol azul enchastrado de sangre. Muchos se arremolinaron a su alrededor. Mena parecía muerto. Entre varios lo levantaron y se lo llevaron hasta una casa. El rumor de su muerte exaltó todavía más los ánimos. Los manifestantes enfurecidos cargaron contra la policía con todo lo que encontraron. La última columna de Esmata había cruzado hasta la vieja terminal de ómnibus y se había juntado con otras columnas de estudiantes que habían salido del barrio Clínicas. La policía los recibió a los tiros y los manifestantes contestaron el fuego. Eran pistolas y revólveres chicos contra 45 y FAL. Varios manifestantes cayeron con balazos de 45. Los obreros, Mariano Pereira y Manuel Romero y el estudiante Daniel Castellanos, quedaron muertos en el piso. Los manifestantes se parapetaban donde podían para seguir avanzando. Los policías empezaron a retroceder, tiraban y retrocedían, dejaban los torinos, los cascos, los palos, todo menos las armas de fuego. Los manifestantes no entendían del todo lo que estaba pasando, tampoco
tenían tiempo de pensarlo, seguían adelante. Era la primera vez que la policía no conseguía hacerle frente. Los manifestantes, que sabían que había tropas del ejército preparadas para intervenir, empezaron a pintar las paredes. Soldado, no tires contra tu pueblo. O soldado, no mates a tu hermano. Alberti había llegado con su columna hasta 25 de Mayo y Rivadavia, cuando alguien le dijo que habían matado a Máximo Mena. Agarró la primera piedra que vio y la apuntó contra el vidrio de una farmacia. No, Felipe, contra la farmacia no. Tenés razón. Alberti y sus compañeros trataron de ponerle alguna lógica a la bronca. A lo largo de las próximas cuadras, cuando identificaban empresas extranjeras, les tiraban con todo. Frente al edificio de la compañía americana Xerox, un manifestante arengaba: esta es una empresa imperialista, acá nos explotan los enemigos del pueblo y por eso tenemos que quemarla. Y de inmediato empezaron a volar las primeras Molotov. Un poco más allá, el Banco del Interior ardió casi entero, pero a nadie se le ocurrió saquearlo. Las concesionarias de autos eran blancos privilegiados, grandes vidrieras para romper y coches que servían para hacer barricadas. En la agencia de autos Piatini, el propio señor Piatini, apareció y trató de parar a los manifestantes. No se queje, señor, si usted tiene tanta plata debe ser que se la quitó al pueblo, así que solamente estamos destruyendo lo nuestro. Como no podemos llevarnos la casa, la hacemos pedazos nomás, y así sirve para algo. Entre las 12:30 y la 1 de la tarde el panorama en la ciudad era muy distinto al que habían imaginado los que planearon la represión. Los estudiantes, tras durísimos enfrentamientos con la policía, habían avanzado hasta la Cañada por Humberto Primo, La Rioja, Santa Rosa, Deán Funes, 9 de Julio y Avenida Colón. Atrás iban dejando barricadas. En la esquina de Santa Rosa y Colón, un hombre de 30 y tantos se bajó de la Rambler Classic y le sacó las 4 ruedas para entregárselas a unos estudiantes que estaban haciendo barricadas. Los vecinos desde terrazas y balcones le tiraban a la policía con todo lo que tenían, incluidas sillas y macetas. El centro también estaba en llamas, la policía ya no tenía retaguardia. La Cañada era tierra de nadie y las fuerzas del gobierno habían perdido el control de la ciudad. Los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaban Córdoba, pero las tropas del ejército no habían intervenido todavía. En Tucumán y Rosario los militares se habían hecho cargo de la seguridad, pero la policía de Córdoba, que dependía del gobernador Caballero, había sido abandonada a sus propios recursos. Esa mañana, en el patio de armas de la sede de su comando, el general Elidoro Sánchez Laos, jefe del tercer cuerpo, había celebrado el Día del Ejército con un discurso ambiguo. Pidamos a Dios que renazca la concordia para evitar que las acciones desatadas enluten más hogares argentinos. Horas antes, en Buenos Aires, el general Alejandro Agustín Lanusse, el comandante en jefe, hablaba en su discurso del gobierno de las Fuerzas Armadas, donde debería haber hablado del gobierno del presidente Onganía. Es necesario comprender que no debe considerarse enemigo a todo aquel que sustente ideas diferentes o reclame soluciones no acordes con las que están en vigencia. El presidente lo escuchaba nervioso. A su lado, el cardenal Cagiano, primado de la Argentina, ponía su mejor cara de póker. Nuestra institución no está para la represión indiscriminada, sino para facilitar la paz, asegurarla, apaciguar los ánimos y posibilitar así el clima indispensable para la construcción de la Argentina que todos deseamos. Lanús estaba tratando de forzar la situación y pensaba que un ligero desborde popular podía llegar a favorecerlo. Hacia la 1:30 el gobernador Caballero llamó al ministro del Interior, Guillermo Borda. Señor ministro, esto es demasiado grave. La policía se quedó sin gases lacrimógenos ni proyectiles. Le pedí a Sánchez Laos que enviara tropas a la ciudad, pero hasta el momento se ha negado. El general Sánchez Laos, un fiel de Lanús, fue a supervisar personalmente la preparación de sus hombres. La ciudad se había quedado sin un poder constituido, la policía ya no controlaba nada y el gobernador era una figura decorativa. Estaba por llegar el momento indicado para que el ejército entrara en acción. La punta de lanza serían las tropas de la Cuarta Brigada Aerotransportada. Usaban las tácticas que los paracaidistas franceses habían delineado años antes en Argelia, cuadriculaban la ciudad y atacaban cada sector con unidades pequeñas y autónomas. Las tropas de combate tendrían la menor cantidad posible de conscriptos y entrarían al teatro de operaciones con bayoneta calada. Su comandante, el general Carcaño,
Diría años después que desde la mañana empezó a desarrollarse lo que sería una manifestación masiva de la disconformidad ciudadana. Yo pienso que esa disconformidad tenía un origen económico y social, pero pienso también que el pueblo había agotado su capacidad de ser espectador. Los soldados estaban subidos a los camiones de asalto, los aviones tenían cargados los paracaídas desde la mañana temprano. El plan estaba listo, pero la orden no llegaba. Por el momento solo se habían dispuesto el control de rutas y de accesos a la ciudad. Todavía faltaba un rato y un poco más de confusión. Al mediodía, Alejandro Ferreira se fue para la calle Tucumán y llegó hasta la casa de la Tota. Los Novillo eran una familia bastante conservadora y Alejandro pensó que iba a tener alguna agarrada con los hermanos de su novia, pero resultó que los muchachos también estaban en la calle tirando piedras, arrimando maderas para las barricadas, y los saludaron como si fueran compañeros de causa. Tota, tengo un hambre bárbaro. Los negocios estaban cerrados, casi blindados. En esos tiempos de lucha callejeras, un almacenero que no tuviera cortina metálica se arriesgaba demasiado. Tocaron el timbre de una fiambrería vecina y pudieron comprar un poco de mortadela, salamín y pan. Se comieron un par de sándwiches sentados en la vereda de la casa y Alejandro lamentó no tener algún lugar para pasarse un rato a solas con la Tota. Al cabo de 15 minutos el novio ya se estaba yendo hacia el Clínicas. Por la Colón se está incendiando fiero un edificio, dijo uno por la calle y señalaba una humareda negra. Casi por inercia Ferreira encaró para el lado del fuego. Cuando llegó, reconoció el edificio de la Xerox. Parece que se nos fue la mano con el fuego, le dijo un estudiante. Estaban preocupados porque una casa lindera amenazaba con incendiarse también. Los dueños ya habían salido y no corrían peligro. Habían llamado a los bomberos, que no querían sacar la autobomba a la calle. Cualquier uniforme resultaba una provocación. El cuartel de los bomberos estaba a 4 cuadras, así que se juntaron varios y encararon. Al llegar se encontraron con el gringo Mena y Willy Tamburini, que agitaban banderas blancas en la puerta del cuartel para que los bomberos salieran a parlamentar. No se preocupen, muchachos, que nosotros los acompañamos, les gritaban los estudiantes. Hay compañeros abriendo las barricadas para que ustedes pasen, insistían. Nos subimos varios en el carro de ustedes, así la gente los deja pasar. Al ratito la autobomba salió con su dotación mixta de bomberos y manifestantes a apagar el incendio. Era más de la 1 y se escuchaban menos disparos y sirenas. Había una calma extraña. La policía había dejado de actuar y nadie la había reemplazado. La tregua era tensa. Alejandro le preguntó a Mena qué podía hacer. Un poco más allá, un manifestante le tiraba un avión de reconocimiento con una carabina 22. Mirá, tratá de reagrupar a la gente y nos encontramos por la zona de la avenida Colón. A las 2 de la tarde, Felipe Alberti se volvió a la sede de Luz y Fuerza. Teléfono, Felipe, metele, es el gringo. ¿Dónde andas, hermano? Por arriba de la cañada estoy. Felipe, esto es increíble, no puede ser, acá la gente salió por las suyas, acá se murieron los dirigentes. ¿Cómo decís, gringo? No te oigo bien. Digo que acá ya nadie dirige nada, es increíble, gritó Tosco. Pero detrás del teléfono público sonaban demasiadas sirenas. El gringo estaba con 2 compañeros que querían ir a recorrer un poco la ciudad, pero no tenían ningún medio de transporte. La camioneta del sindicato había quedado en el centro, en medio de la trifulca. Un poco más allá había un taxi con la banderita tapada. ¿Nos acercás al centro? No, ¿qué los voy a llevar? Los negros me rompen el coche. Tosco le dijo que si él iba seguramente no se lo iban a romper y el taxista terminó convenciéndose. Con este lío las chicas andan con Chucho. Recién vengo de llevar unas locas que se quejaban porque nadie les daba bolilla. También con la maroma que se armó. Tosco le pidió al taxista que diera vueltas por varios lugares y se sorprendió de encontrar que en todos, hasta en los más insospechados, pasaba algo. En pocas horas, todos parecían haberse acostumbrado a las fogatas, las barricadas. En las esquinas la gente discutía que había que romper y que no. Cuando llegó al sindicato, Felipe Alberti lo puso al tanto de las últimas informaciones y rumores. Le contó que el gobierno solo controlaba un área de 10 manzanas en torno al departamento de policía, que las fuerzas represivas estaban tan desconcertadas que 2 patrullas de policía y gendarmería se habían tiroteado entre ellas por error, que en Artigas y Colón los manifestantes habían rodeado a un subcomisario y sus 5 agentes, y los habían tomado como rehenes, que se los habían llevado a una casa cercana y todavía los tenían detenidos. Poco después los llamaron
para contarles que el delegado regional de la CGT Aso Pardo, Miguel Ángel Correa, había recibido un llamado de Sánchez Laos que le pidió que retirara a los trabajadores del centro de la ciudad. Mire, señor Correa, yo no me opongo a que ustedes hagan el paro de mañana, pero le pido que detenga a los obreros que están en la calle porque el gobernador me insiste en que saque las tropas. Bueno, los trabajadores no somos responsables de la violencia desatada en las calles y de la provocación policial, pero por eso mismo le pido que los retire. A las 2:30 Correa convocó una conferencia de prensa. Los pocos periodistas que pudieron llegar lo escucharon con sorpresa. Felizmente todo ha terminado con éxito. Hemos logrado lo que nos proponíamos, manifestar nuestro descontento. La CGT da por terminada esta movilización. Tosco tenía razón. El cordobazo recién estaba empezando. El locutor ensayaba su mejor voz de teniente coronel. El comando del tercer cuerpo de ejército se ve en la obligación de comunicar a la población que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 18.232 del Poder Ejecutivo Nacional y del Decreto Reglamentario 2736, ha dispuesto la constitución de consejos de guerra especiales que tendrán a su cargo el juzgamiento de las personas que incurran en los delitos que atenten contra el orden y la seguridad, previstos y penados por el Código de Justicia Militar y por el Código Penal correspondiente a dicha ley. Alejandro y sus compañeros se pasaron un par de horas al pie de la barricada de la avenida Colón. La radio decía que el ejército iba a entrar en la ciudad a las 5. Los estudiantes estaban cansados y excitados. Todavía no terminaban de entender lo que pasaba, pero suponían que era algo importante y tenían esa especie de borrachera de los momentos muy fuertes, de cuando parece que está cambiando la historia. Hacía horas que la policía no aparecía. Un grupo de obreros de Luz y Fuerza llegó marchando por la Colón. Iban volteando los postes de cemento de la luz con una masa bien grande para cerrarle el paso a los vehículos militares. Obreros y estudiantes, unidos, adelante. Se saludaron los dos grupos y los obreros siguieron su camino. En pleno centro, un francotirador escondido en el edificio en construcción del Banco Nación empezó a tirotear las ventanas de la jefatura de policía, justo enfrente. Los policías apagaron todas las luces de su edificio y trataron de agarrar al francotirador que, al cabo de un rato, consiguió escaparse. En San Luis y La Cañada, los manifestantes saquearon el edificio del Círculo de Suboficiales y quemaron todos los muebles, bustos y televisores en la calle. Después, con los sables que encontraron, armaron un extraño festival de esgrima que terminó con la quiebra de todos los aceros. Siempre las usaron para reprimir al pueblo, decía uno. Entonces sacaron un piano y alguien se puso a tocar. El baile duró un rato largo. Hacia el final de la tarde, un grupo ocupó el Ministerio de Obras Públicas y lo prendió fuego. Una autobomba que quiso ir a apagar el incendio fue retenida por los manifestantes. A esa hora empezaron a avanzar por Colón los primeros contingentes del ejército. Eran unos carriers que aplastaban todo lo que hubiese a su paso, maderas, gomas ardiendo, coches. Los estudiantes ya habían decidido qué hacer cuando llegaran. Al Clínicas. La consigna era clara: replegarse y tratar de resistir todo lo posible en el último reducto. Era cuestión de tiempo. Todos sabían que la ciudad iba a ser recuperada por el gobierno, pero unas horas más o menos podían cambiar muchas cosas. No bien llegaron al barrio, recorrieron las estaciones de servicio pidiendo nafta. Ya no necesitaban disimular. Se habían acabado los raviolitos con la mezcla iniciadora para las molotov. Llenen las botellas de nafta y átenles trapos mojados, también con nafta. Júntense de a dos y que uno tenga siempre un encendedor a mano. Alejandro y sus compañeros estaban en el techo de una pensión, una casa vieja de 2 pisos, y un salteño daba instrucciones como si supiera. Ese encendedor no sirve, usen los carucita, que son contra el viento. En medio de los preparativos para recibir al ejército, uno llegó para invitarlos a un espectáculo poco común. Che, vengan a ver, desde la otra cuadra se ve el barrio Yapeyú ardiendo. El barrio Yapeyú estaba en la otra punta de Córdoba. Fueron caminando a un punto con una vista panorámica y miraron toda la ciudad envuelta en humo. Anochecía. La gente imaginaba la que se venía, pero seguía en la calle tomando mate, descansando. Ahí fue cuando empezaron a oír los ronquidos de motores pesados. Entren a las casas, suban a los techos. Se viene el ejército, carajo. En un santiamén no quedó nadie.
Poco después de las 7 empezaron a llegar las tanquetas. Los soldados caminaban al costado pegados a la pared, muchos con caras de terror. Desde las casas les llovían las molotov y a cada paso tenían que parar para desarmar las barricadas. Una radio decía que las tropas ya habían ocupado la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad. Días después, el general Sánchez Laos diría que me pareció ser el jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todos desde sus balcones y azoteas. La casa donde se había trincherado Alejandro estaba repleta. Eran como 15 en el techo y cerca de 30 adentro, metidos en las piezas, en la cocina. Desde la azotea vieron cómo los soldados se instalaban una ametralladora MAG y un equipo de comunicaciones sobre el tanque de agua del hospital de clínicas. Ferreira se gastó las balas de su pistola Versa en menos de 10 minutos, sin mucho éxito. De repente uno sacó una carabina 22 y le tiró a la MAG. Los soldados contestaron y el tanque de agua de la pensión quedó hecho añicos. Los muchachos se tiraron al suelo, les llovían pedacitos de ladrillos y mampostería sobre las espaldas. El salteño seguía dando cátedra. Esto es el tiro guerrillero del que habla el Che. Nosotros tiramos una bala y ellos tiran 50. Eran las 8 y Córdoba se había quedado a oscuras. En la sede de Luz y Fuerza la oscuridad repentina no fue una sorpresa. Misión cumplida, le dijo Tosco a Alberti, burlando la guardia desde la usina central. El chiquito Díaz, junto con otros del sindicato, había hecho saltar los tapones del suministro eléctrico de toda la ciudad. Por las ventanas del edificio de la calle de Anfunes veían pasar los aviones con vuelos rasantes y soltando ráfagas sobre las calles y las azoteas. Ahora nos quedamos acá hasta que las velas no ardan. Mayo de 1969. Poco después de que terminara, la revista 7 Días publicó un número especial sobre el cordobazo, un recuadro titulado Anatomía de la Insurrección. Explicaban la forma en que operaban los estudiantes del barrio Clínicas cuando intentaban tomarlo. Es probable, sin embargo, que el esquema no fuera tan claro como le pareció al cronista. El procedimiento se inicia al atardecer con la destrucción de los focos de alumbrado. Grupos de estudiantes recorren la zona munidos de ondas para hacer puntería por turnos contra los faroles. Luego se integran los cuerpos de defensa, formados generalmente por 15 personas, entre las cuales se elige un jefe que comandará las operaciones de resistencia. Equipos de abastecimiento, mayoría de mujeres, inician la tarea de almacenamiento de víveres. Almaceneros, verduleros o simplemente amas de casa proveen de mercadería a los jóvenes, quienes comienzan a preparar las tortas fritas y las empanadas con que se alimentarán mientras dure el conflicto. Mientras tanto, otros grupos, en distintas zonas de la ciudad, proceden a la fabricación en serie de las temibles bombas Molotov. Grupos de exploración se dedican a ubicar las terrazas del vecindario que ofrecen mayor resguardo y seguridad. Simultáneamente comienzan la acumulación de las armas de menor poder, cascotes, piedras. Todo el arsenal se reparte en lugares estratégicos. Un grupo de comunicaciones seleccionado previamente establece el código a utilizar durante la noche. Los medios de transmisión, por ejemplo, pueden ser las columnas del alumbrado, a las que golpeará con objetos contundentes, generándose sonidos en clave. También los mensajes suelen transmitirse directamente, sujetando los papeles escritos a piedras, que son lanzadas de techo en techo a manos de los vigías. A veces, en caso de peligro, bastará con solo aplaudir insistentemente para que los grupos de resistencia puedan orientarse durante la noche en defensa de los acosados. Los estudiantes tienen prohibido gritar y a veces fumar. Antes de cada ocupación, las calles de acceso al barrio son rociadas con trozos cortantes de botellas rotas, medida preventiva en caso de avance de vehículos policiales. Durante la ocupación de la semana pasada, la solidaridad vecinal posibilitó un singular método de evasión. Cualquier insurrecto perseguido por la policía podía recorrer la techumbre del barrio y desplomarse en el patio de cualquier casa. Le bastaba decir «soy estudiante» o «soy obrero». Esa era la consigna. Para que la ocasional familia lo cobijara rápidamente en algún dormitorio, espontáneamente, pasaba a ser un hijo, un tío más de la casa. A diferencia de otros conflictos anteriores, esta vez la organización de la lucha en toda Córdoba se caracterizó por un método, que siempre es distinto y se elige según las circunstancias. Para el reconocimiento de los líderes de grupo, los manifestantes durante los sucesos del jueves 29 y viernes 30 reconocían a un jefe al agitar un palillo rojo, instante en que automáticamente era rodeado por su gente.
Otro miembro del grupo poseedor del palillo celeste era reconocido como el ejecutor de las órdenes del jefe. Cada manifestación, a su vez, contaba con una estafeta o correo, una especie de chasque en moto y con casco que unía los focos de rebelión llevando y trayendo mensajes, cargando enormes bolsos llenos de bombas molotov y panfletos. Pese a esta rigurosa organización, el fervor popular desbordó esta vez la dirección de sus líderes, ya inmersos todos en la lucha. De nada sirvieron los palillos, los esquemas diagramados por los líderes de la rebelión. En la pensión la noche fue larga, excitada y llena de nervios. Alejandro tenía frío, ya hacía más de 2 horas que estaba en la azotea, junto con otros 8 compañeros, y todavía le faltaba otra hora más para tomarse su descanso. No se veía casi nada, la noche estaba oscura y la electricidad seguía cortada. Tenían unos cabos de vela y un par de faroles de querosén, pero no querían prenderlos arriba para no llamar la atención del ejército. Aunque no había mucho movimiento, parecía que los oficiales habían decidido esperar las primeras luces, en vez de tratar de desalojar una zona desconocida y ocupada por miles de personas hostiles. Lo mismo estaba pasando en muchos de los barrios periféricos de la ciudad. Había barricadas, los manifestantes seguían haciendo guardia, varios destacamentos policiales habían sido tomados y el ejército esperaba que se hiciera de día. De tanto en tanto se oía un tiro aislado, de bajo calibre, seguido por unas ráfagas de ametralladora, un francotirador y la respuesta de los soldados. La vigilia era tensa. En la azotea los estudiantes no habían dejado de fumar, aunque sabían que podía ser imprudente. Bueno, hermano, pero si no se puede ni fumar, entonces no vale la pena hacer la revolución, ¿no? Alejandro se preguntaba qué era en realidad eso que estaban haciendo. Ni en los cálculos más optimistas habían considerado la posibilidad de mantener la ciudad en sus manos durante más de unas horas, y ya le faltaba poco para cumplir un día entero. Aunque al amanecer seguramente el ejército recuperaría el control, lo que habían hecho hasta entonces les parecía increíble. Y empezaba a preguntarse cómo seguiría, qué se podría hacer a partir de esta jornada extraordinaria. También se preguntaba por qué no tenía más miedo y no sabía qué contestarse. Alejandro había perdido toda su prolijidad habitual, estaba sucio, con una barba de 3 días, la ropa manchada, olor a chivo, y se le ocurrió pensar qué diría la tota si lo viera así. Seguro que le gustaría. Dale, Lucas, bajá que ya te toca. Abajo, en una de las piezas, una docena de estudiantes se amontonaba junto a una radio. 2 o 3 se tapaban con una frazada marrón. En la pared había un póster del Che y una foto del equipo de Belgrano de Córdoba. Lucas preguntó si había algo para comer, que se estaba muriendo de hambre, y le dijeron que no fuera iluso y que se callara porque estaban escuchando. La única emisora cordobesa que funcionaba era LU2, La Voz de la Libertad, que había conseguido un generador para seguir transmitiendo pese al corte de electricidad, pero solo pasaba música, interrumpida de tanto en tanto por algún bando militar. Las fuerzas del orden están facultadas para abrir fuego contra cualquier persona o vehículo que circule por las calles. Sí, pero para tirarnos primero tienen que llegar hasta acá. Las radios de Buenos Aires daban más información, pero a esa hora, casi las 4 de la mañana, no había gran cosa. Un mate circulaba entre los radioescuchas, bastante lavado. ¿Y te parece que no van a llegar? A mí me parece que van a entrar. Yo cada vez que escucho un ruido me imagino que son ellos que tiran la puerta abajo. No te pongas así, hermano. Van a entrar en el barrio, pero no van a allanar casa por casa. No pueden, no les conviene. A mí me parece que les va a costar entrar. Sí, culiado, les va a costar, pero seguro que van a entrar. Pero para entonces nosotros ya no vamos a estar. Claro, eso es lo que decía el Che, golpearlos donde les duele, cuando les duele, y después desaparecer. Pontificó el salteño incansable. O sea que hay que rajar más o menos pronto. Si actuara la policía, que conoce la ciudad, que tiene fichados a los dirigentes y militantes, ya habrían allanado de noche y nos llevaban a todos en cana. Como es el ejército y no conocen el barrio, van a esperar que se haga de día. La cosa es irse antes de que lleguen, dijo el salteño. Alejandro ofreció su casa para los que no tenían dónde ir. A eso de las 7, cuando estaba clareando y ya no regía el toque de queda, empezaron a salir. Salgan en grupos de 3 cada 2 minutos. Doblen por la derecha y por la izquierda alternativamente. Agarren para el lado del centro. Unos vayan por Castro Barros y el resto por Octavio Pinto. Yo voy a pasar cada tanto, pero allá no se junten ni se saluden. Hasta la casa de los Ferreira habían unas 50 cuadras. Unas horas después Alejandro estaba con su familia
y entre las 8 y las 9 se agregaron alrededor de 20 más, la mayoría estudiantes de otras provincias que no querían quedarse en los inquilinatos del Clínicas, para no ser pasto de los consejos de guerra. La sede de Luz y Fuerza no era un lugar seguro, pero la comisión directiva había citado una reunión el viernes 30 cerca del mediodía para analizar en caliente cómo seguir después del paro. Alberti se había quedado toda la noche en el sindicato porque volver a su casa tan cerca del Clínicas era peligroso. Tosco fue a darse una ducha y volvió al rato. A la mañana fueron llegando el Tano Ditofino, Simón Grigaitis y los demás, y ahora se estaban tomando un café con medialunas viejas en el bar de la planta baja, mientras comentaban las informaciones que tenían. Oficialmente dicen que hay 14 muertos y cientos de heridos, pero hasta que no tengamos los informes de los compañeros de todos los gremios no podemos saber nada. Las radios habían vuelto a transmitir. Alberti había estado escuchando a LT9 y el noticiero repetía cada rato que el ejército estaba retomando el control de la ciudad, que se aconsejaba no salir a la calle. Habríamos podido entrar a la gobernación, decía sorprendido Ditofino. ¿Y qué habríamos hecho? Lo cortó Tosco. No sé. No era el objetivo. Lo que tenemos que conseguir es que la dictadura retroceda. En medio de la charla entró un afiliado del sindicato, un flaco de nariz aguileña al que todos conocían por el halcón. Hola, gringo. Hola, compañeros. Hola, hermano, ¿cómo andas? Impresionado, che. Esto parece un campo dinamitado. Tras un café y un vuelo rasante, el halcón salió de escena. Tosco trataba de medir las consecuencias. Tucumán y Rosario también demostraron tener mucha capacidad de respuesta. Por lo que sabemos, en Santa Fe, Jujuy, Resistencia y Corrientes también hubo un alto grado de lucha, pero hay que esperar a ver qué pasó en el resto del país. Decía cuando una ráfaga de fal lo interrumpió. Después enseguida el ruido de las botas y los gritos. Un piquete de gendarmería había hecho volar la cerradura del sindicato y estaban entrando con las armas amartilladas. Todo el mundo al suelo, carajo, que nadie intente nada porque tiramos. De pronto, todo en el lugar estaba ocupado por los gendarmes. Nadie levante la vista, carajo. ¿Cuál es Tosco? Le preguntaba a uno a otro sin que los que besaban el piso pudieran descifrar qué encerraba la pregunta. Que alguno nos muestre el edificio. Alberti levantó la mano, lo hicieron incorporar y se fue con un oficial para arriba. El gendarme quería saber dónde hacían las reuniones, dónde podían guardar papeles. Alberti, muy parsimonioso, le fue mostrando las instalaciones. Usted me está mareando. ¿Qué quiere que le haga si el edificio es así? Al rato volvieron y lo subieron en una camioneta de nuevo al piso. ¿A dónde nos llevan? A la jefatura. Cuando llegaron separaron a Tosco. El resto del grupo, tras un rato de espera, también fue trasladado. Los metían de a 4 en las celdillas del camión celular y los llevaban al comando del tercer cuerpo de ejército. Antes de bajarlos, ya escuchaban las amenazas. En cuanto sepamos quiénes son los que han hecho esto, los vamos a cagar a tiros. En su casa del Cerro de las Rosas, Alejandro trataba de atender a todos sus huéspedes, que se iban yendo de a poco. En un cuarto del primer piso, sin dejarse ver, un compañero suyo se había pasado esos días encerrado. Se lo había mandado el gringo Mena y se hacía llamar Domecq. Alejandro no sabía bien quién era, pero le habían dicho que era un cuadro importante del PRT y que estaba muy buscado. De todas formas, le pareció raro que el tipo se pasara todo el cordobazo guardado en una casa. Abajo, en el gran living, dos de sus hermanas miraban la televisión. Estaban viendo el informativo del mediodía. En el resto del país, el paro de las dos CGT era seguido con alto nivel de acatamiento por casi todos los gremios. Solo se había retirado el sector colaboracionista, encabezado por la UOCRA, que explicó su posición en solicitada titulada ¿Por qué no paramos? Ahí decían que siempre habían sentido como propio el proceder de la Revolución Argentina y que estaban dispuestos a seguir colaborando con él, y que por eso nunca pondremos nuestra legítima arma, el paro obrero, al servicio de una nueva unión democrática a través de la Alianza Liberal Marxista que pretende crear el caos con fines inconfesables. En una pausa, un aviso de Pipo Mancera anunciaba que al día siguiente presentaría en sus sábados circulares a Carmen Sevilla, Matt Monro, Rolando La Serie, Aníbal Troilo y su cuarteto, Tita Merelo, Violeta Rivas y Néstor Fabián, y sobre todo a ese gran artista, este señor del escenario, este ángel de la melodía, Rafael. Fuerte ese aplauso, amigos.
Alejandro lo miraba y no podía creer que el mundo siguiera siendo tan parecido a lo que era 2 días antes. En alguna parte debía haber algún error, pero seguramente se iba a solucionar más o menos pronto. Mayo de 1969. En esos días la actividad epistolar de Perón era incesante. Todo tipo de interlocutores le escribían y le pedían definiciones sobre los temas más variados. El 28 de mayo, un día antes del Cordobazo, el general le contestaba al mayor Pablo Vicente que las juventudes parecen agitarse en el mundo entero tras la consigna socialista nacional, dispuestas a derivar hacia el marxismo comunista, con todas sus consecuencias si les resulta invencible la acción del reaccionarismo contumaz. El dilema parece ser lo suficientemente claro: o socialismo nacionalista o socialismo internacional dogmático, comunismo. El tema lo preocupaba. Tiempo antes le había escrito al doctor Edgar Sá que es indudable que en el estado evolutivo del mundo actual no quedan sino dos filosofías políticas, la cristiana y la marxista, que conducen también a dos ideologías diferentes, un socialismo nacional cristiano y un socialismo internacional dogmático, comunismo. Nuestro país se encuentra abocado a tomar uno de esos dos caminos. Por eso, hace 20 años el peronismo intentó realizarlo primero y por un método incruento, utilizando la evolución acelerada. La revolución gorila, apoyada por la coalición de la Sinarquía Internacional y los cipayos vernáculos, nos pararon los pies. Desde entonces el país se ha ido acercando peligrosamente a la guerra civil y al comunismo. En julio, Perón retomaba el tema desde otro ángulo en una carta a Antonio Caparrós. No puede ser un secreto para nadie que, de todos los objetivos justicialistas, el primero y más importante ha sido y es la liberación. De manera que la incorporación de fuertes grupos de intelectuales a la causa constituiría un hecho sin precedentes y altamente auspicioso, porque hasta ahora, en esa lucha, habían brillado por su ausencia. En cuanto a los principios y las metodologías marxistas, como forma de ejecución, si se los adapta a nuestras necesidades y características originales, nadie puede negar su utilidad, pero debemos pensar que una revolución argentina tiene también una posición existencial de la que no podemos apartarnos sin provocar graves riesgos. Piense que, por lo menos nosotros, los peronistas, tenemos ya una ideología que, si está más cerca del marxismo que del capitalismo, configura una posición diferente. Sin embargo, 25 años de acción son suficientes para probar que no se trata de un movimiento sectario, que se formó inicialmente con hombres de todas las procedencias y que continúa con una amplitud de criterio tan grande como cuando se formó. No desconozco que en lo metodológico hemos asimilado lo que consideramos mejor del marxismo, sin caer en el comunismo, que conocemos, porque en este aspecto creo que es mejor hacer lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. Los intelectuales y artistas de que me habla y que le hacen decir que todo revolucionario en nuestro país es actualmente marxista, no lo pongo en duda, porque, por sobre todo, existe una procedencia, pero pienso que, dada la situación de nuestro país y lo que puede inferirse para el futuro inmediato y aún mediato, no puede ser esto un obstáculo para sentirse revolucionario. Por eso comparto plenamente su afirmación siguiente. Nuestra opinión es que el marxismo no solo no está en contradicción con el movimiento peronista, sino que lo complementa. Es decir, tenemos la convicción neta de que el movimiento no debe rechazar al marxismo, sino por el contrario, integrarlo en su seno e instrumentarlo. Comienzo por decirle que jamás hemos rechazado a los hombres que, provenientes del marxismo, han llegado y se han incorporado al peronismo. En cambio, lo que ha dado en llamarse marxismo del comunismo argentino en estos 25 años de lucha por la liberación, lo hemos visto al lado de la oligarquía o del brazo con Braden. Por eso, para nosotros, el marxismo comunista adherido a la famosa Unión Democrática no lo podemos explicar ni como sistema ni como metodología. Piense usted que el peronismo ha debido luchar durante más de 25 años contra esto y, en consecuencia, hasta ahora no ha estado el horno para bollos. Muchos millones de peronistas profundamente influenciados por lo que han vivido y conocido no solo abominan el capitalismo que han sufrido, sino también del comunismo que han presenciado. Por eso, para estas masas, comunismo y aún marxismo, porque la masa no distingue, es una mala palabra. En el barrio Clínicas y en otros barrios de la periferia, la resistencia duró hasta la tarde del viernes 30. El ejército
Fue progresando de a poco, desarmando barricadas, corriendo a los pocos manifestantes que todavía quedaban, hostigados por los francotiradores. Los aviones volaban bajo y soltaban ráfagas de ametralladora en cuanto veían algo que les parecía sospechoso. El barrio Clínicas era patrullado por cantidad de jeeps repletos de soldados. A menudo desde las casas les gritaban insultos y acusaciones. A 2 cuadras del hospital una señora, doña Laura, no pudo contener la bronca. Estaba en la puerta de su casa con su hija de 24 años y su nieta de 3. Las agarró a las dos de la mano y empezó a seguir a uno de los jeeps mientras le gritaba asesinos, asesinos. De pronto desde el jeep salió una ráfaga de ametralladora que hirió a las 3 mujeres en las piernas. En ese momento, el general Lanusse llegaba al aeropuerto de Pajas Blancas y decía que no es momento de hablar sino de reflexionar. Años más tarde, en sus memorias, escribiría que, en su informe al presidente Onganía, le dijo que los elementos subversivos actuaron y en algún momento marcaron el ritmo, pero en la calle se veía el descontento de toda la gente, por lo que pude ver y escuchar. Así, por lo que vieron y escucharon los jefes y oficiales de la guarnición, puedo decirle que fue la población de Córdoba, en forma activa y pasiva, la que demostró que estaba en contra del gobierno nacional en general y del gobierno provincial en particular. El general Sánchez Laos, mientras tanto, hablaba por radio. Esta es la primera experiencia en la Argentina de guerra de guerrillas urbanas en gran escala. Hemos oído que esta subversión recibió una gran adhesión popular. ¿Es cierto? Absoluta y rotundamente no. Lo digo por las continuas expresiones de solidaridad que hemos recibido y por las denuncias de los ciudadanos. El saldo de los 2 días de insurrección popular se calculaba en unos 30 muertos, aunque nunca nadie pudo contarlos con precisión, y unos 5.000 millones de pesos, 12 millones de dólares de pérdidas. En el bar El Entrerriano, enfrente del Hospital de Clínicas, donde todavía se leía una pintada que decía «Soldado, no tires contra tu hermano», un dirigente medio desmata daba su versión. Caballero fue el primero en pedir la participación del pueblo. No se puede quejar, el pueblo participó, a su manera, pero participó. Bernardo Neustadt editorializaba en su revista Extra: «No cabe dudas, el país se hartó de estar harto», lo que no quiere decir que quiera volver ya mismo a arrojarse a los brazos de la vieja oposición, integrada por algunos políticos con ancianidad mental, ni que todo se limite a buscar un reemplazo escalafonado de Onganía. Nadie con honestidad argentina le pide elecciones, le reclama revolución. Los viejos políticos, mientras tanto, insistían. Arturo Frondizi decía que la violencia popular es la respuesta a la violencia que procede de arriba. Salarios cada vez más insuficientes, enorme agresión impositiva, desnacionalización de la economía, agresión a la universidad. Por eso no hay pacificación posible que no se funda en el cese de la violencia que engendra la actual política económica. Y Juan Domingo Perón, desde Madrid, sacaba sus conclusiones del Cordobazo. Frente a semejante anacronismo, el gobierno de Onganía no puede quedar otra solución que prepararse de la mejor manera para derribar semejante estado de cosas, aunque para ello deba emplearse la más dura violencia. Era lo que muchos pensaban, aunque no supieran exactamente cómo hacerlo.